Bien, vamos chicos, vamos a empezar acá. Nuestros compañeros irán integrando la sesión. Estábamos viendo acerca de la civilización romana y su proceso histórico, las dos primeras etapas, monárquica, republicana, ¿no? Y vamos a ver cómo se da el desenlace, y habíamos visto el fin de esta etapa republicana, ¿no? El fin de la república en este caso. Ahora, cuando depositan el liderazgo en los jefes militares, en el comando militares, ellos, lógico, obvio, van a también pretender solucionar el problema. Uno de esos primeros va a ser Julio César. Esa crisis entre patricios y plebeyos y lo que estaba desencadenándose en Roma, ¿no? Va a tener alguien que va a decir, basta la pelea, basta las discusiones, basta la crisis, y sométanse a un solo liderazgo, en este caso, a un solo poder político, pero agregado como político y militar a la vez. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos tener claro acá con Julio César? Julio César, lo primero que va a entender es fortalecer al ejército. De ahí, una vez fortalecido el ejército, vamos a hacer nuestro periodo de expansión. Así como hace su periodo de expansión, él, al concentrar todas las normas coloniales habidas y por haber, ¿no? Va a instaurar ciudadanos romanos, en este caso, va a instalar provincias, ¿no? Y en esas provincias van a estar los ciudadanos romanos más pobres, por así decirlo. Así, el imperio romano va a empezar y va a tener su clase, en este caso, su división de clases sociales entre emperadores, patricios, emperador, patricios, plebeyos, ¿no? Y en este último, esclavos. Era la pirámide social durante la etapa imperial, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de un imperio? Primero, para empezar, quiero que entiendan. A ver, civilización o cultura que recibe el término de imperio, para que tenga ese término, se tiene que perdón, tiene que haber evidencias de que ha habido una expansión a través de la guerra. Cuando ejerce dominación en otras culturas, en otros pueblos, a través de la guerra y se expande, quiere decir que está forjando un imperio. La palabra imperio tiene su origen, ¿no? Se expande, es cuando una cultura o una civilización se expande a través de la guerra. ¿Roma lo fue? Sí, por eso fue un imperio. Que tuvo liderazgo, ¿no? Que tenía el poder absoluto. En este caso, el primer emperador fue Octavio Augusto, fue el primero, anótelo, el primer emperador de la etapa imperial, Octavio Augusto. Después va a continuar el emperador, en este caso, después van a continuar otros, no va a ser el único ni tampoco el último, pero durante su tiempo, ¿no? Tenían que condicionar todos los aspectos, tanto en lo político, en lo militar, condicionar para que el emperador no tenga ningún problema y ejerza su poder normalmente. Ya saben, primer emperador, Octavio Augusto. Ahora, al concentrar su poder, él adquiere, es ahí donde adquiere el título de emperador. O sea, ¿y el emperador qué cosa significaba? Poder militar. Después van a ver los príncipes, ¿no? Los príncipes, que son la principal autoridad política, los pontífices máximos, ¿no? La máxima autoridad religiosa, así como el Papa, mantenimiento formal de las instituciones republicanas. El emperador gobernaba, ¿no? Asesorado por cargos de confianza, así como la Cámara de Ministros de Pedro Perú, igualito. Ahora, para evitar disputas por el trono, ¿no? Augusto fijó un sistema de sucesorios. O sea, para que no haya pelea entre sus hijos, vamos a plasmar un esquema que todos tienen que obligados sí o sí a seguir. Y esto iba a evitar las disputas al trono, ¿no? Esa situación va a estar condicionada porque evita, como se dice,
que no asuma cualquiera, sino lo contrario, el que está designado, ¿no? Evitando también, pues, las futuras discusiones electorales. Ahora sí, una vez formalizado, los regímenes y el régimen militar de la etapa imperial de Roma van a empezar a embellecer. Es así como se va a mandar a construir el panteón durante el mandato del cónsul Agripa, en este caso yerno del emperador Augusto, en el año 27 a.C., lo tienen ustedes, ¿no? El panteón. Por lo tanto, después de varios incendios que prácticamente arruinaron, fue reconstruido, ¿no?, enteramente desde los cimientos por el emperador Adriano entre los años 118 y 128. Ahora, es Adriano quien manda a escribir en el frontón del pórtico, ¿no? En el frontón del pórtico, en el frontón del pórtico, y acá arribita, en el frontón del pórtico, ¿no?, de la fachada principal, las siguientes. ¿Y qué cosas? ¿Qué siglas? M.A. Agripa LF, o también Cos Ter Fecit, que significa Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez en sus construcciones. Ahí lo tienen. Mandó a construir y también puso su grabado, Costelmin. Muy bien, ahora, en plena crisis, va a haber crisis de esclavos, va a haber crisis de religión, a pesar de que durante este periodo de la etapa imperial se cimentan las bases de la cristiandad, ¿no?, de los cristianos. Por lo tanto, Italia va a condicionar a los patricios el reconocimiento progresivo de todos sus derechos, cuando debieron haberle brindado en este caso, ¿no? A eso se va a sumar la creación de los tributos de la plebe, ¿no?, los concilios plebis, nueva magistratura encargada de defender los derechos de los plebeyos, ¿no?, y la creación de un código de leyes escrito, ley, ¿no?, de las 12 tablas, ¿no?, leyes documentum tubalarum en este caso, que impide la manipulación de la ley por parte de los patricios. Ojo, miren, impide la, el uso de algunos aspectos. Otro punto importante es que cuando Roma fue conquistada por otros territorios, ya en su etapa final, crearon un nuevo código legal que es el Ius Gentium, ¿no?, que regula las relaciones con otros pueblos entre romanos y plebeyos. ¿Lo van viendo ahí? Por lo tanto, van a instaurar el derecho romano. ¿Y en qué consistía el derecho romano? Vamos a pedirle acá que lea de Irdre. De Irdre, léete este, hija, un favorcito. Léete el primero. ¿En qué consistía el derecho romano? ¿No me escuchó, creo? De Irdre. O es que yo tengo bajo acá. A ver de nuevo. No se escucha bien, profesor. Ahora sí. Bien. Rayas Pajo. ¿Me escuchas? Profesor. Sí, Rayas, profesor. este es el primer punto. El derecho romano fue el sustrato legal básico de todos los países de Occidente hasta el siglo XIX, momento en el que la formación de los estados-nación llevó a la elaboración de constituciones y leyes propias. Muy bien. En la actualidad el derecho romano, ojo, sigue vigente en las ideas de independencia judicial y el respeto por la ley, que igualan en derechos a todos los ciudadanos y que hoy consideramos como democracia. ¿Se acuerdan ustedes que los griegos instauran la democracia, el derecho de poder elegir, cierto?
El de los romanos era lo mismo, pero con otro nombre, nada más, ¿no? Y ese derecho estaban condicionados ciertos habitantes que vivían en el territorio. Pero ¿cuál es el panorama para esta etapa imperial, para ir cerrando la idea? Tenemos tres procesos: etapa monárquica, etapa de reyes; etapa republicana, el Senado asume el liderazgo; etapa imperial, los generales asumen el liderazgo e imponen diferentes aspectos, culturas, comportamientos, y también expanden el territorio. Ojo, ahora, todos aquellos que estaban dentro del reino eran considerados como que habían asumido el derecho romano. Esa capacidad, ¿no? De poder elegir, de poder escoger, por así decirlo, va a ser muy importante para Roma, ¿no? Porque es ahí donde se van a crear su propia constitución y sus propias leyes. No, no te preocupes. Sus propias leyes. Con el paso de los años esto se va a transformar y vamos a llegar a lo que son las elecciones. Esa capacidad de elegir es un deber, ¿cierto? Sus padres van, eligen, ¿no? Lo elegimos al presidente Castillo y pues meten un sobre en ANFO. Una capacidad que tiene, ¿no? Pero ese sistema de elegir, de que el pueblo regule, es un tema netamente de la democracia, con otro nombre, lo que lo llamaron los romanos, el derecho romano. Así vamos a tener un esquema político en cada uno de los periodos o etapas de la civilización romana. Por eso es que es muy importante, les he pegado esta imagen que dice: sistema político, instituciones de mayor poder, otras magistradas, sistema de elecciones, de elección de los magistrados y las asambleas. Empecemos por acá. Tres etapas. Durante las tres etapas, la primera es un poco peculiar. El primer rey era el cargo vitalicio, designado por los patricios. Lo único que compartía era el Senado también, que estaba dirigido por una política, ¿no?, exterior, y informada por los familiares. Ahora, en este caso, este es el esquemita para la etapa monárquica. Para la etapa republicana, 2 cónsules, su magistrado duraba 1 año, dirigía el gobierno o mandaban al ejército. Pero otras magistraturas sí iba a tener el Senado, como los censores, pretores, ediles, cuestores, y que también van a compartir, ¿no? Todos los cargos eran votados en los comicios. Ojo, eran votados en los comicios. Ahí lo tienen, queridos estudiantes. Vamos a ver acá, cómo vamos con el tiempo. A ver, un poquito. 10. Exactamente. Ajá. Sí, tenemos tiempo todavía. ¿Qué hora acaba la clase? 9:30, si no me equivoco. Sí, ¿no? 9:30. Muy bien, tenemos tiempo. Bien, esa es la etapa que nosotros hemos estado analizando, queridos estudiantes. Vamos a continuar, ¿no? Para ir viendo las características de cada una de esas organizaciones. Ahora, cuando esto pasa, se va a plasmar, o sea, la etapa imperial va a dejar algo plasmado. Es un esquema de organización política. Vamos a conocerlo. Lo tenemos. Ahí está. Este es el esquema para lo que es tanto los comienzos en una etapa monárquica, cuyo poder político estaba designado, y después se van plasmando. ¿Qué rescatamos siempre en ello? El rey, que también va a haber emperadores; Senado siempre ha estado presente; los comicios o asambleas en los cuales el pueblo podía participar de manera legislativa; los, los magistrados romanos, que eran lo contrario que los griegos, no eran meros servidores de los pueblos, sino representaban el poder del Estado. Fue cambiado, la concepción se cambió. La electividad va a ser uno de los ejercicios que implica este periodo, y de las garantías que van a brindar los magistrados por parte de los comicios centuriados en este caso. La gratitud
¿no? Ejercida gratuitamente, por así decirlo, por el honor que implica el cargo en el cual que va a ser entregado por el rey. La temporalidad de su ejército, todo, va, va a estar condicionado por disposiciones de generales, de militares, ojo, ¿no? Y el cursus honorum va a ser una carrera política durante la República, ¿no? En la cual Roma va a recibir el nombre de cursus honorum y siguió existiendo durante el imperio, ¿no? Durante toda la etapa imperial, sobre todo para la administración de las provincias vecinas, ¿no? El viginitividatum, ¿no? Era un grupo de 20 funcionarios, ojo, que se iniciaban para ocupar cargos, para colaborar, formarse, cumplir algunas funciones, ¿no? Censetura, no, perdón, cuestura, ¿no? Eran los que prácticamente estaban encargados de las finanzas y de pagar los servicios. El tribunado, ¿no? Estaba al mando por unidades del ejército, ¿no? Considerados como la plebe. La pretura, funciones relacionadas eh, sobre todo con la administración de justicia en este caso. Y el cónsul, ¿no? Que prácticamente sus acciones eran equivalentes a los jefes de Estado, ¿no? Y a sus cónsules anuales. El Senado, Consejo de Ancianos, cuerpo de consulta, exclusivamente por 100 patricios, todos patricios, ¿no? Y la Asamblea, ¿no? Que eran los comicios que reúnen, que eran reuniones públicas de cada uno de los grupos dominantes en este caso, ¿no? Tanto los patricios, los romanos. Vamos a continuar acá. Así podemos llegar a la conclusión, ¿qué cosa? Este esquemita no se debe olvidar. Uno, Roma fue la más poderosa potencia militar política del mundo antiguo, por sus distintas formas de gobierno monárquico, republicano, imperial. Roma conquistó áreas y territorios por Europa, por el norte y por África. Y estos militares eran disciplinados. Ojo, Roma fundó ciudades, centros de control político, centros, en este caso, financieros, y creó un modelo de sociedad y desigualdad. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El desarrollo en cuanto a las técnicas y el avance de la civilización como en todo su imperio. La República de Roma. Vamos a ver. Preguntas. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Mm? ¿Algún interrogante? Ninguna. Bien. No habiendo interrogantes, vamos a continuar con la última parte de nuestra explicación para el día de hoy. Netamente en el ámbito social del Imperio Romano hay dos tipos de clases sociales. La llamada el Alto Imperio y la baja llamado el Bajo Imperio. Era obvio de la prosperidad económica de la clase social, ¿no? El Alto Imperio era más que evidente. Y esto van a ir aumentando, ¿no? De manera que los esclavos, ¿no? Y libertos apoyaban de esta situación. Ahora, si bien es cierto, en el año 2012 el emperador Caracalla de ampliar el derecho de ciudadanía a todos los hombres, que se encarga de querer ampliar, ¿no? Pero bajo el imperio, ojo, la crisis política y económica social que comenzó en el siglo III va a ser determinante la nueva estructura social, por así decirlo, ¿no? Bajo, del bajo imperio, la dificultad para gobernar en estos territorios va a estar complicadísima, como se dice. Ahora, a partir de la segunda mitad del siglo IV,
el Imperio Romano entró en una decadencia imparable. Había crisis de soldados y muchas veces se entregaba las tierras al soldado para que trabajen, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, esta situación de los romanos va a permitir de que surja ciertas inestabilidades. Para el año 476 va a venir un azote, ¿no? Un azote. ¿Un azote de qué? De invasiones al Imperio Romano. Para esto, Roma ya había dividido el imperio en dos. Ya había surgido cierta discusión por querer instaurar una nueva capital en Constantinopla, la nueva Roma. Lo hacen. A eso se suma que oficializan el cristianismo también, que va a ser su talón de Aquiles. Una vez hecho todo ello, ¿no? El último emperador, Odoacro, ¿no? Perdón, uno de los primeros bárbaros, Odoacro, va a conquistar Roma y va a dar por muerte a Tulio Augustulo, el último, ¿no? Al último de los emperadores. Por lo tanto, la estructura social romana estaba entre patricios, plebeyos, los libertos, los trabajadores libres, los esclavos. Patricios, la antigua clase romana. Los plebeyos, que era una clase social de la antigua Roma, pero estaba conformada por parte de gente que estuvo constituida por personas influyentes. Los libertos o trabajadores formaban la clase plebeya, pero con especial, ¿no?, de los proletarios. Esta es la pirámide social. El rey, el emperador, los duques, los cónsules, los señores, los caballeros, todos acá. Estaba condicionado. Ahí lo tiene mejor. Patricios y plebeyos y todos los que lo siguen ahí. ¿Mm? Y antes de entrar a la actividad cotidiana de Roma, hasta ahí nos vamos a quedar con esto de acá. Con esta imagen nos quedamos, lo que estamos teniendo. Con esta imagen nos quedamos. Bien, hasta ese punto hemos hablado acerca de la civilización. La próxima semana vamos a ver manifestaciones culturales y aspectos resaltantes como religión, costumbres de la civilización romana. Y estaríamos cerrando este momento. Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, Daniel, el mío también está mal. El mío también está mal, hijo, no te preocupes. ¿Alguna duda, algún interrogante? Va viendo, vamos a pasar a asistencia, ¿ya? Pero vamos a guiarnos de lo que está en la pantalla. Luciano Fernández. Luciano Fernández. Luciano ¿Profesor? Fernández. ¿Profesor? Presente. Presente. Santiago Alvarado. Presente, profesor. Alondra Rojas. Profesor. Deirdre Urbina. Presente, profesor. Roy. Presente, profesor. Pico Candiotti. Pico Candiotti. Adriana Silva. Presente, profesor. Rayas Pajo. Presente, profesor. Presente, profesor. Camila Stephanie More. Presente. Sebastián Cosar. Presente, profesor. Cecita Rendezú. Presente, profesor. Piero Minguillo. Presente, profesor. Delgado Fabio. Buenos días, presente. Buenos días. Sofía Córdoba. Daniel. Asistencia. Fabricio Espinosa. Presente.
Lucio Hurtado, Guillén, Presente. Luis Ángel Ayala y Rosalinda Lozano. Listo, esos son todos. ¿Preguntas, dudas, queridos estudiantes? ¿Algún interrogante? Ninguna.